El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias con Hora de Cambio. Bienvenidos. Bien, continuando con el desarrollo del programa, vamos a conversar en esta oportunidad con el doctor Marco Almerí Estrada. Él es especialista en políticas de salud pública y su especialidad como médico es cardiólogo. Doctor Almerí Estrada, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días a usted y a todos sus seguidores a nivel nacional. Muy bien. ¿Cómo evalúa, cómo está respondiendo la gente, la población a nivel nacional en relación a la vacunación y ahora que el gobierno puede estar remetiendo también con una campaña fuerte por la cuarta vacuna? Parecería que hay un poco de resistencia de la población. ¿Qué opinión le merece? Bueno, yo creo que más bien es un poquito de desconfianza, ¿no? Conversando acá en el hospital con los pacientes, pues los pacientes, las argumentaciones que dan para no completar sus dosis, básicamente es de desconfianza. Los permanentes cambios que hemos tenido de ministro de Salud, también de las autoridades que manejan lo que es el Programa Nacional de Vacunaciones, ha conllevado que mucha gente pues haya perdido la confianza y por esa razón argumentan el no completar sus dosis. Por otro lado, no hay un mensaje claro, por ejemplo, de los beneficios de la cuarta dosis. Mucha gente se ha quedado con la idea de que 2 dosis es tener dosis completa, pero hoy sabemos que no es así. Dosis completas son 3 y la dosis de refuerzo es la cuarta dosis. De manera que falta todavía un poco más concientizar a la población peruana de los beneficios de una cuarta dosis, o sea, una primera vacuna de refuerzo más sus 3 dosis. Sin embargo, por otro lado, ya en el terreno, o sea, aquí en el hospital, lo que vemos son los beneficios de la vacuna. Nosotros seguimos teniendo una alta carga de positivos COVID diario. En el país, ayer, por ejemplo, se ha diagnosticado en todo el Perú 8.500 casos. Hay muchos infectados, pero también hay pocos hospitalizados y también pocos fallecidos comparados con la primera y segunda ola. Ayer en todo el Perú han fallecido 35. Sin embargo, son 35 muertes que tienen que preocuparnos. Pero claro, si lo comparamos con lo que hemos tenido en primera y segunda ola, es bastante menos. Pero son finalmente 35 muertes que tienen que servirnos para recordarnos que todavía continúa la pandemia. Ahora, esta última etapa, digamos, en los últimos 3 meses, por lo que estoy viendo y por las conversaciones que tenemos entre colegas periodistas, donde está golpeando más es en los jóvenes. ¿Qué ha pasado ahí? Estadísticamente, bueno, ¿qué es lo que ha pasado? En primer lugar, que son los que precisamente más tienen déficit de vacunas. Los jóvenes se han quedado con el mensaje de que a los jóvenes el COVID no los afecta mayormente, salvo que tengan factor de riesgo. Es lo que los chicos dicen, ¿no? Yo no tengo factor de riesgo, no soy hipertenso, no soy diabético, esos son enfermedades propias de una edad mayor, y por tanto no necesito la tercera dosis que ellos creen que es refuerzo, ¿no? Yo estoy completo con mi primera y segunda dosis, y eso no es así, por un lado. Por otro lado, efectivamente lo que hemos visto es que estos jóvenes que no tienen la inmunidad natural, muchos de ellos, entonces terminan haciendo una forma moderada o severa de la enfermedad. Claro. Este factor, si bien es cierto, se está presentando ahora como si fuera un fuerte resfrío, se está presentando como escalofríos, inclusive fiebre no le está dando, muy leve tampoco, pero más como un resfrío, y esto un poco que confunde también en relación pues
al cambio climático que vivimos, ¿no? Hay días que hace bastante frío, pero aparece el sol al mediodía, bueno, y genera toda una confusión. Es verdad. Y la pregunta más que nada es, también hemos visto de que muchos que están con la tercera vacuna inclusive, le está dando el COVID, pero tampoco no alarmantemente, no peligrosamente como usted dice, pues que merece estar hospitalizado. Pero, Es verdad. ¿qué es la vacuna la que le está resistiendo? En el caso peruano, Ajá. salió hace poco publicado un artículo muy interesante que hablaba que en el caso peruano, el hecho de que tengamos tanto la inmunidad natural como la inmunidad adquirida, hacen que sea un ejemplo de país donde hay una gran cantidad de infectados, pero muy pocos hospitalizados o muertos. ¿Qué quiero decir? Que se ha mezclado la inmunidad que confiere el hecho de haber sido vacunado con la inmunidad que se adquiere por haber tenido la enfermedad y haberlo superado. En primera y en segunda ola, y también en tercera ola, la gran mayoría de los peruanos ha tenido el COVID y lo han superado. Entonces, cuando una persona tiene el COVID y lo supera, entonces se queda con lo que se conoce como inmunidad natural. Y aquellas personas que además se vacunan, van a tener lo que se llama la inmunidad adquirida. Cuando se han revisado las estadísticas mundiales, se ha visto que las personas que tienen inmunidad natural más inmunidad adquirida son muy difíciles ya de hacer una enfermedad moderada o severa del COVID. Generalmente es un resfrío, síntomas muy parecidos al resfrío. En el caso peruano, pues la gran mayoría, buena parte de la población peruana, mediana, de edad mediana, edad madura y adulta, han tenido COVID y lo han superado y además están vacunados. Esto hace que el Perú sea hoy por hoy un país con muchísimos infectados diarios, pero muy pocos hospitalizados y pocas muertes. ¿Después de qué tiempo, si a uno le da el COVID y tiene la tercera dosis, qué tiempo tiene que esperar para ponerse la cuarta vacuna, la de refuerzo? La normativa peruana dice que tiene que pasar 90 días. Sin embargo, si usted me pregunta desde el punto de vista médico cuánto Ajá. puedo esperar para colocármela, con 15 días bastaría. Hay países como Estados Unidos donde, por ejemplo, si usted supera la enfermedad, luego de 15 días o 2 semanas, ya usted puede recibir su siguiente refuerzo. En el caso peruano, la normatividad se hizo así el año pasado porque en esos momentos escaseaban las vacunas. Y bueno, se ha quedado así, 90 días después de haber superado la enfermedad. Bueno, ahora quiero pasar al otro tema, al tema que de una u otra manera está también ganando algunos titulares en los medios de comunicación, y me refiero al tema de la viruela del mono, que ya se están presentando muchos casos, no solamente en nuestra capital, sino en diferentes regiones. Yo le voy a ser muy franco, escucho los reportes que dan algunos medios de comunicación y nos hablan de la viruela del mono. Algunos señalan que ya se han presentado 600 casos en 8 o 10 regiones, que hay que cuidarse, etcétera, que empiezan a salir una especie de infecciones en la piel, etcétera, de brotes, etcétera, pero no nos están explicando las causas. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo Porque aparece? hay ¿Cómo un es el temor. contagio? ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo aparece este tema de la viruela del mono? La autoridad peruana en salud tiene dificultades para enfrentar esta enfermedad, con el temor de provocar de repente, un direccionamiento de los comentarios y sobre todo lo que la población gay lo llaman el que ellos puedan ser sojuzgados. Entonces no se está enfocando esta enfermedad como se debiera. Fíjese, no solo en el caso peruano, sino en todo el mundo, del total de infectados, que ya estamos llegando a los 30.000 en todo el planeta, el 99% son varones, y de ellos
entre el 96 y el 98% son varones que tienen relaciones sexuales con varones. En el caso peruano también son esas las cifras. O sea, Por cada homosexuales, 100, homosexuales para que la gente entienda, ¿no? No hablemos de sí, gay, no hablemos de homosexuales. sí, Ya. Ese es sí. el problema. Entonces, El problema está de que es un tampoco problema. no se puede ocultar la información, y más si yo lo felicito que usted nos hable claramente sobre este tema, porque muchos de sus colegas tratan de adornar la píldora, como se dice, dar una explicación demasiado científica, y sin embargo la gente no sabe qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, esto es algo parecido, digamos así, como cuando apareció el SIDA, ¿no? El SIDA, Así así es. es. Y después las consecuencias, ¿cuáles fueron? En estos momentos nosotros hemos fracasado como país en el intento de frenar el avance del brote. Por eso es que ocupamos el primer lugar de América Latina en tener el mayor número de infectados por millón de habitantes. Ya hemos superado los 700, pero esos son los 700 probados. Muchísimos más están por allí circulando y no han sido probados. Tenemos un problema, por ejemplo, vamos a suponer que una muestra de Puno, una muestra de Cusco, Tacna, Loreto, para que llegue al Perú, perdón, para que llegue a Lima Ajá. y se haga la prueba, pues pasan muchas peripecias. Tenemos el problema de que sigue centralizada el diagnóstico. Todas las muestras tienen que llegar al INS y ya sabemos que muchísimas muestras se quedan en el camino o llegan en mal estado y no pueden ser procesadas. Entonces tenemos que, claro, el 80% de los casos se concentran en Lima porque las muestras de Lima sí llegan, pero las muestras de provincia tienen dificultades para llegar. Y eso por un lado. Y por otro lado, eso es algo que el gobierno tiene que corregir, eso de tener centralizado el laboratorio para que diagnostique todo en Lima, cuando eso tiene que haber mínimamente pues ya un buen laboratorio para el sur del Perú, para el centro del Perú, para el norte del Perú, para el oriente del Perú, por lo menos, no todo en Lima. Eso es una tarea pendiente. Lo otro es que está claro cuál es la población que en estos momentos está siendo afectada. Eso no quiere decir que solo los homosexuales se pueden infectar con la viruela del mono. Claro. Se pueden infectar mujeres y niños. Sin embargo, el hecho concreto, el dato duro, es que en estos momentos allí está, y entonces tenemos que dirigir las recomendaciones hacia ellos, para protegerlos. Ahí donde está justamente la responsabilidad de estas organizaciones gay que existen acá en el Perú, que son muy fuertes, que tienen muchos recursos económicos, porque ellos deberían ser los primeros en hacer una campaña de prevención y no de ocultamiento. Así o sea, ellos son los que otra vez, como se dice, se guardan en el ropero y no salen a afrontar una realidad que le está perjudicando la salud, ¿no es cierto? Y un dato más. Sí, Sí, por supuesto. Ellos bajo el manto de que esto es una discriminación que no lo es, no lo es. pues no quieren que se toque el tema. El 70% de los casos de viruela del mono en el Perú tienen además SIDA, o VIH, perdón, tienen VIH. Esto es además peligroso, porque además de VIH, hay otros que además tienen sífilis o herpes genital. Entonces, esto puede provocar además también, o puede ayudar a visibilizar que también el VIH se está expandiendo. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que estas personas se contagian? A través de la relación sexual por vía anal, varón con varón. Y ya sabemos que durante esta relación sexual, las heridas que están en la zona anal y perianal terminan entrando en contacto con la otra persona y contagiando. Pero lo mismo pasa con el VIH. Esta también es una forma de contagio. Entonces, no solamente se está diseminando el contagio con la viruela del mono, sino que también se está diseminando el VIH y no lo habíamos visto. De pronto, esta enfermedad nos hace ver o visibilizar algo que estaba oculto, ¿no? Por la Lima, por las discotecas, por los diferentes lugares donde hay relaciones sexuales varón con varón y que no lo estábamos mirando, que es la diseminación del VIH. Y eso también es peligroso. Son enfermedades crónicas, como el VIH, que en el caso del gobierno peruano le da un tratamiento por muchos años, pero que limita a la persona en el sentido de que tiene que estar permanentemente bajo controles, con muchos cuidados, con medicación. Es bueno
que no solamente frenemos el avance del brote de la viruela del mono, sino que también de las enfermedades de transmisión sexual, como el VIH. Perfecto. Que esta viruela del mono ha permitido visualizar. O sea, mire la estadística, no es mía, es del propio Ministerio de Salud. El 70% de los que tienen viruela del mono tienen además VIH. El paciente que murió en el Hospital 2 de Mayo también tenía VIH. Entonces, esto es un problema de salud, poblacional, que requiere que el Ministerio de Salud lo enfrente sin temor, ¿no? Sin temor. Nosotros no deberíamos tener temor de hablar a la población que en estos momentos concentra la mayor cantidad de estas enfermedades, y por eso es que nosotros a ellos le hemos recomendado la cuarentena sexual durante 2 meses para esos varones que tienen relaciones sexuales con varones. Muchas gracias, doctor, por su participación. El problema está de que también hay una influencia, pues, de la comunidad gay en los medios de comunicación, que yo estoy viendo de que hay una especie de autocensura, digamos así, en no tocar este tema, así que debería ser el tema que permita una prevención, más que nada, ¿no? El tener el cuidado, etcétera. Porque inclusive, como usted dice, nos pone en un nivel, a nivel internacional, pues, en una situación muy, muy delicada y que está en ascenso, en crecimiento. No vaya a pasar acá 6 meses y nos estemos lamentando del tema, y un problema que se puede controlar se puede, pues, convertir en un problema homofóbico, ¿no? Sí, el gobierno peruano, con el temor de no estigmatizar, no ha dictado ninguna medida, ninguna medida para ayudar a detener el brote de esta enfermedad, a pesar de que ya estamos en el primer lugar de América Latina en más casos por millón de habitantes. Sí que sería bueno que lo enfrente, y además yo me dirijo a la población homosexual. Si nosotros sinceramos la información, son a ustedes a los primeros que tenemos que cuidar. Por ejemplo, se está pensando comprar vacunas. Y cuando lleguen esas vacunas, que no van a ser muchas, porque recién se están fabricando y no hay muchas en el mundo, ¿para quiénes tendrían que ser? ¿Para la población en general o para la población que concentra la mayor cantidad de esta enfermedad? Tendría que ser para la población homosexual, que es donde concentra la mayor cantidad de estos infectados. Entonces, con eso los protegeríamos, pero en estos momentos en donde hay silencio sobre ese tema, con el pretexto de estigmatización, pues entonces no está claro, por ejemplo, cuando llegue la vacuna, ¿para quién va a ser? No van a llegar muchas, porque hay un solo lugar donde se fabrica y la mayoría de los países del primer mundo lo han comprado, casi toda la producción. Entonces, cuando la OPS compre y le dé un poquito al Perú, tenemos que ser claros, ¿para quién va a ir esa vacuna de la viruela humana que protege en parte contra la viruela del mono? Está claro que tiene que ser para el grupo homosexual y para el personal de salud que los atiende. Muy bien, muchas gracias al doctor Marco Almería Estrada, especialista en políticas de salud pública, médico cardiólogo, y que ha sido clarísimo sobre este tema. Hemos presentado Hora de Cambio. Nos volveremos a encontrar el próximo sábado, a esta misma hora y por la misma frecuencia. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.